Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. Mi nombre es Susan, y tuve una aventura con un hombre que trabajaba en la misma empresa. Vivía a solo 5 millas de nosotros, y como teníamos el mismo trayecto y horarios de trabajo, comenzamos a compartir coche. A veces BUD me recogía, a veces yo lo recogía. Estoy casada con mi maravilloso esposo, Andy, y tenemos un hijo. Él, por supuesto, conoce a BUD pero no está al tanto de la aventura. Quizás te preguntes por qué tuve una aventura cuando mi esposo era y sigue siendo maravilloso. No puedo entenderlo completamente yo misma, pero trataré de describir lo que sucedió. Después de algunos meses de compartir coche y conversaciones sobre todo bajo el sol, incluso asuntos personales, nos convertimos en amigos cercanos. Incluso comenzamos a hablar de nuestras vidas íntimas, y creo que fue entonces cuando empezó a desarrollarse una atracción entre nosotros. No me malinterpretes, mi vida con Andy ha sido y sigue siendo simplemente maravillosa. Es un hombre guapo, y sé que las mujeres lo encuentran atractivo incluso cuando él no se da cuenta. Es educado y siempre ayuda a los vecinos con habilidades manuales, a pesar de trabajar con computadoras en su trabajo. BUD y yo salíamos para trabajar antes o regresábamos a casa un poco más tarde solo para pasar tiempo juntos. En el camino de regreso, siempre íbamos a uno de los lugares apartados en el bosque. Su esposa tenía que salir temprano para trabajar, así que incluso empezamos a dormir rápidamente en su casa cuando lo recogía. Mi esposo a menudo trabajaba desde casa. A veces tenía que quedarse fuera en un viaje de negocios, pero rara vez pasaba 2 noches consecutivas fuera de la ciudad. Durante una de sus estancias nocturnas, BUD y yo dormimos en mi casa, pero no en nuestro dormitorio, y él no se quedó toda la noche. El amor con mi esposo disminuyó, quizás a 1 o 2 veces por semana, y no era tan intenso y prolongado como antes. Cuando le pregunté, me dijo que estaba bajo mucho estrés laboral, así que dejé de pensar en ello. Unos 6 meses después, las cosas comenzaron a complicarse. Durante uno de nuestros encuentros, BUD y yo nos profesamos amor mutuo. Me sorprendió, y nos aseguramos mutuamente que fue solo un momento agradable y que no podíamos enamorarnos, ya que yo no tenía la intención de dejar a mi esposo y él no tenía la intención de dejar a su esposa. Pero eso no nos impidió seguir viéndonos, incluso fortaleció nuestro vínculo. Aunque comenzó como un simple momento agradable, supe que me había enamorado de BUD. No era el mismo amor que sentía por mi esposo, pero aún así era un amor genuino. Sí, estaba enamorada de 2 hombres. Mi esposo y la esposa de BUD sabían que BUD compartía coche conmigo, pero, por supuesto, no sabían nada sobre nuestra relación. Incluso los invitábamos a barbacoas ocasionalmente. Hacia el final de la aventura, BUD y yo incluso nos besábamos y abrazábamos en la casa cuando nuestras parejas estaban afuera. Una vez, tuvimos relaciones rápidamente en su cocina en el patio trasero. Poco más de 1 año después, mi esposo me dijo que tenía que irse de la ciudad por 1 semana por trabajo. Cuando BUD se enteró, me pidió que pasáramos toda la noche juntos. Esto nunca había sucedido antes, y después de persistentes avances de su parte, acepté. Tuvimos noches tensas y mañanas en nuestra cama conyugal. Pero al día siguiente, sentí una culpa genuina por primera vez acerca de la aventura. Hablamos y decidimos ponerle fin, aunque BUD pasó 2 noches más en mi casa, en nuestro dormitorio. Cuando Andy regresó de su viaje, nunca volví a tener nada con BUD. Unas 2 meses después de esa semana, me di cuenta de que estaba embarazada pero no sabía quién era el padre. Informé a BUD sobre el embarazo, pero no sobre la posibilidad de que él fuera el padre. Seguimos compartiendo coche, pero alrededor de 1 año después, se cambió a otro trabajo. Andy fue un padre orgulloso, pero siempre sentí que no había la conexión esperada entre él y nuestro hijo, Danny. Lo cuidaba como un padre debería, siempre estaba ahí para él y le enseñaba sus valores. En el vecindario, solo había otro niño de la edad aproximada de Danny, Julie, que era 1 año más joven. Se hicieron amigos, y Andy a menudo los llevaba a ambos al parque y otros lugares.
nunca vi a su padre, y no conocía bien a su madre porque no nos llevábamos bien. Siempre sentía vibraciones extrañas de ella cada vez que estábamos juntas. Andy me pidió otro hijo, pero tenía miedo de que el segundo hijo se pareciera completamente diferente al primero, y temía que alguien, incluido Andy, se diera cuenta de algo sospechoso. Quería esperar unos años más hasta que la diferencia de edad pudiera explicar la discrepancia. Nuestro hijo ahora tenía 5 años. En los últimos años, nuestra vida íntima alcanzó nuevas alturas. Lo que antes me restringía, ahora lo dejaba ir. Incluso probamos cosas nuevas y éramos más aventureros. Pero todo cambió hace 2 semanas. En las últimas semanas, Andy estaba muy retraído y se veía triste. Realmente quería saber qué pasaba, pero tenía miedo de que tuviera algo que ver con Danny. Estaba en ascuas, esperando que cayera el martillo. Entonces, el jueves, me dijo que tendríamos un invitado el sábado y que necesitábamos discutir algo importante. Llevaría a Danny a casa de sus padres para el fin de semana para que pudiéramos hablar sin interrupciones. Lo sabía. Mi mundo se está desmoronando. Eso es lo único que podía pensar. Esperaba completamente que los papeles de divorcio llegaran este fin de semana. Pero, ¿por qué necesitábamos un invitado? Estaba perpleja. Después del almuerzo de ese sábado, cuando sabía que mi vida cambiaría para siempre, esperé en la sala de estar al invitado que Andy había invitado. Esperaba que fuera algún personal de servicio, pero me sorprendí cuando Andy trajo a Michelle, la madre de Julia, la niña con la que siempre jugaba mi hijo. Después de una breve conversación, me senté en el sofá, esperando que Andy se sentara a mi lado. Me sorprendí cuando tomó asiento junto a Michelle, tomándola de la mano. Susan, quiero agradecerte por permitirme discutir mi problema contigo. Me puse curiosa sobre lo que significaba todo esto. Creo que ella vio la confusión en mi rostro y continuó, echando una breve mirada a mi esposo. Pude ver que sus ojos se nublaban mientras continuaba. Lo siento, Susan. Todavía me resulta difícil hablar de esto, así que simplemente lo diré. Susan, hace algún tiempo, me diagnosticaron cáncer. Pruebas adicionales en las últimas semanas confirmaron que está en etapa avanzada. Me quedan unos 6 meses de vida. Hay un tratamiento que podría prolongar mi vida hasta un año, quizás algunos meses más si tengo suerte. Pero en aproximadamente 1 año y medio, estaré muerta. Me quedé atónita. Estaba allí, esperando la disolución de mi matrimonio, pero en cambio, esta mujer simplemente me dijo que se estaba muriendo. Estaba sentada allí, tranquila, con lágrimas corriéndole por la cara. Miré a mi esposo, aún tomándola de la mano. Lo que sea que esperaba ver en su rostro, todo lo que vi fue tristeza y lágrimas, pero ninguna sorpresa. Me di cuenta de que ya lo sabía. Pero, ¿por qué? ¿Cómo podría ya saberlo? Ni siquiera sabía que eran tan cercanos, aunque a menudo llevaba a su hija junto con la nuestra. Michelle se recompuso y continuó mirándome a los ojos. Lo siento, Susan. Como sabes, necesito pensar en mi pequeña. Y esa es la verdadera razón por la que estamos aquí. Susan, quiero que cuides de mi hija. Me gustaría que te convirtieras en su madre cuando me haya ido. La miré con ojos muy abiertos. ¿Por qué quería que yo fuera la madre de la niña? Una rápida mirada a mi esposo no mostró ninguna sorpresa en su rostro. Michelle, estoy sorprendida, pero honrada de que quieras que sea la madre de tu hija. Pero no entiendo, ¿por qué nosotros? Habría pensado que le pedirías a tus padres o a alguien más de tu familia. ¿Y el padre biológico? Sea quien sea, ¿no debería tener voz en esto? Michelle miró a mi esposo y, después de unos segundos, él simplemente asintió. No tengo familia, Susan. Y lamento traer esto de esta manera a tu atención, tu esposo es el padre biológico de mi hija, Julia. ¿Qué? Simplemente los miré, parecía una eternidad. Luego,
Toda la tensión de los últimos días estalló. Entre otras cosas, la llamé rompehogares y lo acusé de engañarme. Después de unos minutos de desahogo y maldiciones de mi parte, los miré. Esperaba ver culpabilidad y vergüenza en sus caras, pero lo único que vi en la suya fue indiferencia. Andy, por otro lado, estaba hirviendo de rabia. Pero, ¿por qué? Michelle le habló a mi esposo. Cariño, déjame hablar. Cariño, pensé. Volviéndose hacia mí, continuó. Susan, permíteme contarte mi historia. Podría proporcionar respuestas a muchas preguntas. Tanto mi esposo como yo éramos hijos únicos. Nuestros padres murieron antes de mudarnos a este vecindario. Aunque éramos bastante ricos debido a nuestra herencia, nos enamoramos de la casa donde vivo y la compramos. Tomó algo de trabajo, pero no necesitábamos mucho lujo. Desafortunadamente, después de firmar todos los papeles y antes de mudarnos, mi esposo murió en un accidente causado por un conductor ebrio. Utilizando el pago del seguro y algo del dinero que heredamos, decidí quedarme en esta casa en memoria de mi esposo. Podía vivir una vida cómoda sin preocuparme por el dinero. Pronto, me hice amiga de la mayoría de los vecinos, aunque sabía que algunos hombres solo querían mi dinero o querían llevarme a la cama, o ambas cosas. Nunca coqueteé con ninguno de ellos y nunca los animé. Para una pequeña reparación que necesitaba hacerse en mi casa, podría haber contratado a profesionales, pero algunos vecinos ayudaron. Cuando estábamos solos, todos hacían comentarios groseros o insinuaciones. Excepto uno. Este hombre siempre fue educado y nunca hizo avances, así que después de un tiempo, cuando necesitaba ayuda, lo llamé. A partir de este momento, lo llamaré el caballero. En el aniversario de la muerte de mi esposo, quería celebrar en casa sola. Desafortunadamente, en ese mismo día, por la tarde, mi lavavajillas decidió dejar de funcionar y comenzó a gotear agua, así que llamé al caballero. Olvidé que ya llevaba puesto el vestido favorito de mi difunto esposo, uno muy revelador, debo admitir. Cuando llegó el caballero, me hizo un cumplido, pero nunca miró mi cuerpo, simplemente miró a mis ojos. Oh, sabía que se sentía atraído. Lo vi, pero estaba más avergonzado que yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que era un caballero, y su esposa tenía mucha suerte. Viviendo sola, exploré el vecindario porque siempre disfruté caminando por el bosque. Durante uno de estos paseos, tropecé con un lugar apartado en el bosque con un coche estacionado. Al principio, solo quería irme, pero luego decidí investigar por si era una escena del crimen. Lo que vi fue a una mujer y un hombre haciendo el amor. Conocía a la mujer de nuestro vecindario, pero el hombre no era su esposo porque su esposo era el caballero que realmente me gustaba. No sabía por qué le estaba siendo infiel, pero después de atraparlos 3 veces en el mismo lugar, para que no me vieran, decidí informarle al caballero al respecto. Cuando vino la próxima vez a ayudar en el jardín, le conté al respecto e incluso le mostré una foto que tomé durante una de sus citas. Lo ayudé a contratar a un detective privado para vigilarlos y recopilar la mayor cantidad de información posible sobre su aventura. Descubrió que había comenzado solo hace unas semanas, así que los atrapamos bastante al principio de la aventura. El detective privado obtuvo información sobre sus encuentros en el coche, en su casa y luego incluso en la casa del caballero. Con toda la información que el detective privado reunió en las primeras semanas, el caballero decidió deshacerse de su esposa y informarle a su amante. Fue la primera vez que lo vi realmente enojado. Fue entonces cuando tomé mi primera decisión egoísta. Verás, el caballero fue el primer hombre con el que logré establecer una relación. Mi esposo fue perfecto para mí, y este caballero estaba cerca de mí, así que le sugerí que tuviera una aventura conmigo. Tomó una semana de todas mis persuasiones, pero eventualmente, comenzó nuestra aventura. A su esposa realmente no le importaba que la vida íntima con su esposo se volviera cada vez más rara. Al principio, siempre nos encontrábamos en mi casa, pero cuando su esposa invitó a su amante a su casa, también comenzamos a reunirnos en su casa.
Lo que comenzó como una conexión física evolucionó hacia un vínculo emocional. No solo hacíamos el amor, también hablábamos mucho sobre nosotros mismos. Con el tiempo, se convirtió en un vínculo de amor genuino. Él aún amaba a su esposa, y aunque su aventura se intensificó, no pudo decidirse a divorciarse. Pero, aproximadamente un año después, discutimos llevar nuestra relación al siguiente nivel. Reservamos un crucero de una semana para ver si podíamos construir un futuro juntos. Su esposa no estaba al tanto de este crucero, pensaba que él había salido de la ciudad por trabajo. Cuando regresamos, decidimos planificar un futuro compartido porque no veíamos fin a la aventura de su esposa. Pero luego vimos un video de su hogar, sí, la vigilancia aún estaba activa. Su esposa pasó 3 noches con su amante en su cama conyugal. Pero a pesar de confesar su amor mutuo una vez más, terminaron completamente su aventura. En las semanas siguientes, pasé varias veces con el caballero en su cama. Sin embargo, parecía que su esposa realmente quería revivir su matrimonio. Hablamos y decidimos enfriar nuestra aventura y darle una oportunidad a su matrimonio. Unas semanas después, su esposa le informó sobre su embarazo. Ambos sabíamos que había una alta probabilidad de que el niño fuera de su amante. Después de que nació el niño, él realizó en secreto una prueba de ADN, confirmando que no era el padre. Vaciló entre divorciarse de su esposa o quedarse en el matrimonio porque ella realmente había puesto esfuerzo en revivir su amor. Fue entonces cuando tomé mi segunda decisión egoísta. Verás, cuando mi esposo y yo compramos esta casa, queríamos llenarla de niños. Este caballero fue el único hombre que podía imaginar como padre de mis hijos, así que lo persuadí para tener un hijo conmigo. Durante los siguientes 3 meses, nos encontramos para hacer el amor. Así fue concebida mi hija. Después de confirmar mi embarazo, nunca volvimos a encontrarnos en la cama, pero seguimos siendo amigos cercanos. Seguro que ya lo has adivinado, el maravilloso caballero es tu esposo. Se quedó en silencio y me miró a los ojos. No me di cuenta de que había empezado a llorar. Miré a mi esposo y vi lágrimas en sus ojos también. No sabía qué pensar. Michelle continuó. Sé que no es fácil comprenderlo. ¿Tienes alguna pregunta o te gustaría un poco de tiempo a solas? Volviendo mi cabeza hacia Michelle, de repente, la ira me envolvió nuevamente. La amante de mi esposo estaba hablando conmigo en mi propia casa, y me sentía humillada. Con toda la calma que pude reunir, les respondí a ambos. Necesito un poco de tiempo a solas. ¿Podrían simplemente irse? Dirigiéndome a mi esposo, dije, no estoy segura de poder hablar contigo hoy. ¿Podrías irte hasta mañana? Está bien, iré a la casa de Michelle y me quedaré allí. Si no me llamas hoy, me quedaré allí hasta mañana. No te preocupes, me quedaré en la habitación de invitados. Terminó, sintiendo mi irritación. Con estas palabras, se fueron, y yo me quedé sola para reflexionar sobre lo que había aprendido ese día. Y luego, finalmente, me di cuenta, mi esposo había sabido todo el tiempo que le estaba siendo infiel. Sabía que regularmente dormía con Brad en el coche, en su casa, en nuestra casa. Incluso en nuestra cama antes de que termináramos la aventura. Siempre había justificado mi infidelidad con la falta de amor de mi esposo, pero ahora sabía que la ausencia de intimidad era resultado de mi traición. Mi enojo se convirtió en vergüenza. Me di cuenta de que podría haberme divorciado ahora si Andy hubiera elegido ese camino. Y quedando embarazada de Brad, me habría convertido en una madre divorciada. Lloré todo el día y me fui a dormir temprano. Acostada en la cama sola, me di cuenta de algo más. Aunque siempre me había dicho a mí misma que si algo le sucedía a nuestros cónyuges, Brad y yo podríamos estar juntos para siempre, sabía que si tenía que elegir entre Andy y Brad, Andy siempre sería mi primera opción. Emocionalmente agotada, finalmente me dormí y me desperté tarde al día siguiente. Me sentía descansada y sabía que necesitaba tomar algunas decisiones. En primer lugar, tenía que pensar en mi matrimonio.
Dado que Andy se había quedado conmigo todos estos años, había esperanza, pero también sabía que necesitábamos restaurarlo a través de conversaciones extensas. Quizás necesitaríamos un consejero matrimonial, pero estaba dispuesta a luchar por ello. Luego estaba la situación no resuelta con Julia. Debido a mi egoísmo, nunca supe cuán profunda era su relación con él. Pero también sabía que nunca interferiría en eso ni lo obligaría a ignorarla. Subconscientemente, ya había decidido aceptar a Julia en mi familia, pero sabía que necesitaba conocerla mucho mejor y construir una relación amistosa con ella por mi cuenta. También sabía que no sería fácil. También tenía que pensar en Michelle. Recordando lo que vi el día anterior, estaba claro que aún existía amor entre ellos. Volvió la envidia, pero creía todo lo que me contaron. Incluso confiaba en que Andy se quedara en la habitación de invitados en la casa de Michelle. Llamé a Andy y les pedí que vinieran para continuar nuestra conversación. Pregunté si ya habían desayunado o si deberíamos preparar algo para todos nosotros. Aceptaron con gusto, pero pidieron que esperáramos a que llegaran para prepararlo juntos. Trabajamos juntos de manera impecable en la cocina, e incluso los miré accidentalmente juntos. Después de un desayuno tranquilo y de recoger la mesa, comencé a hablar. Andy, te amo con todo mi corazón y me gustaría disculparme por lo que hice con nosotros. Pero sé que una simple disculpa no es suficiente para sostener este matrimonio. Quiero luchar por ello y haré casi cualquier cosa por ello. Ninguno de nosotros puede simplemente olvidar lo que sucedió, y estoy segura de que nuestro matrimonio nunca será igual que hace unos años. Pero creo que con la ayuda de la consejería matrimonial, podemos fortalecerlo. Luego me dirigí a Michelle. No puedo creer que esté diciendo esto, pero Michelle, quiero agradecerte por estar allí para Andy cuando yo era una esposa tan infeliz para él. Y con eso, me refiero a todo lo que hiciste, incluso con Julia. Sentí lágrimas en mis ojos, pero continué. Sería un honor para mí cuidar de ella, y haré todo lo posible para ser la mejor madrastra de la tierra. Por supuesto, depende de Andy y si todavía quiere que sea su esposa. Sé que él será el mejor padre para ella en cualquier caso, pero también sé que necesito construir una relación con Julia por mi cuenta. Si lo permiten, me gustaría visitarlos en los próximos días para conocerla mejor. Cuando terminé, Andy se levantó, se acercó a mí y simplemente me abrazó. Con esas palabras, no pude contenerme y me aferré a él nuevamente. Cuando nos soltamos, miré a Michelle y me sonrojé. También tenía lágrimas en el rostro, pero cuando la vi sonreír, entendí que eran lágrimas de felicidad para todos nosotros. En las siguientes semanas, visité a Michelle y Julia varias veces. A veces con Andy, a veces sola. Julia era una niña bien educada, siempre educada y feliz. Andy siempre fue su tío Andy, y después de una semana, me convertí en tía Susan. Aunque amaba a Julia desde el principio, siempre sentí cierta contención hacia ella. En estas 2 semanas, aprendí que Michelle tenía un título en psicología, aunque nunca lo ejerció. Hablamos mucho sobre la situación. Ella percibió mi incomodidad y me preguntó. Cuando le conté sobre mis sentimientos hacia Julia, ella dijo que lo entendía completamente y que yo tenía el mismo problema que Andy con nuestro hijo. Esto fue lo que explicó. Incluso cuando amamos a los niños, nuestro subconsciente los ve como evidencia de la infidelidad de nuestra pareja. Julia es evidencia de la infidelidad de Andy, y Danny es evidencia de mi infidelidad. Andy inicialmente tuvo los mismos problemas que yo. Según ella, sus padres, que en realidad son sus padres adoptivos desde que era niño, lo ayudaron a lidiar con sus sentimientos. Aunque no son sus parientes biológicos, hicieron posible su educación y carrera, que ahora tiene. Pero lo más importante, le mostraron que puedes amar a tu hijo, incluso si no es tu descendencia biológica. No es exactamente lo mismo que lidiar con la infidelidad, pero aún así ayudó. Andy tuvo tiempo de entenderlo todo hace muchos años, y ahora ama incondicionalmente a Danny, mientras yo aún tenía que lidiar con mis sentimientos hacia Julia.
Mucha gente diría que simplemente tenía que aceptar a Julia como a cualquier otro niño. Durante este tiempo, Andy y yo también visitamos a un consejero matrimonial que nos ayudó a restaurar nuestra relación, convirtiéndola en un matrimonio amoroso e incluso de confianza. Michelle y Julia se convirtieron en una parte integral de nuestro hogar y nos visitábamos varias veces a la semana. Danny y Julia interactuaban como hermano y hermana. Michelle comenzó de inmediato su tratamiento. Pero si inicialmente la medicina la dejaba fuera de combate durante aproximadamente un día, más tarde le llevaba varios días recuperarse por completo. En los días difíciles, Julia a menudo se quedaba en nuestra casa. Y fue entonces cuando me senté con Andy y Michelle e hice una propuesta. Michelle, tú y Julia son ahora una parte importante de nuestra familia. Sé que te resulta difícil durante algunos días después de cada tratamiento, y he visto que tampoco es fácil para ti el resto del tiempo. Quiero hacer una propuesta. No he discutido esto con Andy, pero estoy casi segura de que lo aprobará. Me gustaría que tú y Julia se mudaran permanentemente con nosotros. Michelle, puedes mudarte a nuestra habitación de invitados, y estoy segura de que Danny compartirá su habitación con Julia sin ningún problema. Necesitamos convertir su habitación y hacer espacio para la cama de Julia, pero hay suficiente espacio aquí para ambos, y podemos ayudarte cuando lo necesites. No tendrás que llamarnos para pedir ayuda. No espero que renuncies a tu hogar, es tu decisión lo que quieras hacer con él. Y no quiero ningún pago. Por favor, acepta mi oferta. Se quedaron allí con los ojos muy abiertos. No había discutido esto con Andy, así que también fue noticia para él. Después de unos segundos, ambos se acercaron a mí y me abrazaron. Bueno, todos teníamos lágrimas en los ojos cuando nos despedimos, y pronto acordamos todo. Por supuesto, tuvimos que preguntarle a Danny y Julia sobre nuestra decisión, pero estaban más que felices de compartir una habitación. Así que empezamos a vivir juntos en la misma casa. Mi relación con Julia mejoró, pero aún había momentos en que la ira surgía en mi conciencia. El punto de inflexión fue cuando Julia estaba sentada en mi regazo, y la miraba. En mis pensamientos, debería ser una niña mía y de mi esposo, no de mi esposo con otra mujer. Cuando empecé a sentir enojo, miré por la ventana a mi esposo, jugando con nuestro hijo en el patio trasero. Estoy segura de que cualquiera podría ver lo molesta que estaba en ese momento, pero cuando los vi reír juntos, todos los sentimientos negativos se disiparon y nunca regresaron. Hemos estado viviendo juntos durante los últimos 3 meses. En los buenos días, Michelle me ayudaba con las tareas domésticas donde podía, incluso cuando le decía que no era necesario. Ella simplemente decía que era lo menos que podía hacer. En sus días difíciles, todos nosotros, incluso Danny, la ayudábamos y la apoyábamos. Pero de alguna manera, Michelle ya lo sabía. Me miró de manera extraña varias veces durante el día. Durante el día, me preguntó, Susan, estás embarazada, ¿verdad? Sorprendida, la miré y dije, sí, lo siento. Andy y yo queríamos decirte juntos esta noche. No estaba planeado. Ella me miró a la cara durante unos segundos. Dios mío. Pensaste que lo tomaría mal. Pensaste que podría enojarme. Se acercó y me abrazó. Estoy tan feliz por ti. Los quiero a ambos, y sé que ustedes dos se aman. Tocó mi estómago y continuó, estos niños son un símbolo de su amor, y me alegra que Danny y Julia tengan hermanos y hermanas. Después de la noticia de mi embarazo, ambas familias estaban emocionadas. Aún no se notaba, pero Andy, los niños y Michelle querían tocar mi vientre regularmente para ver quién sentiría a los bebés primero. Sí, la ecografía confirmó la presencia de gemelos. Más tarde, me contó que después de pasar el fin de semana con mi esposo, soñó que tendríamos gemelos. La salud de Michelle comenzó a deteriorarse. Tenía que pasar más tiempo en la cama y tomar varias siestas durante el día. Entonces, un día, se sentó con nosotros y su abogado. Andy, Susan, no me queda mucho tiempo,
simplemente lo sé. Es hora de arreglar los asuntos con mi patrimonio. Inicialmente, quería que fuera a un fondo fiduciario para Julia. Por supuesto, pensé. Es su dinero, y Julia sería la heredera lógica. Pero no solo aceptaron a Julia en su familia, como yo esperaba, sino que también me aceptaron a mí. Me han ayudado en los últimos meses de maneras que nunca esperé. Especialmente tú, Susan. Por eso siempre les estaré agradecida. Por eso estoy cambiando mi testamento. La miramos sorprendidos. Andy, Susan, quiero que tengan mi casa. Es más grande que la suya, y necesitarán el espacio adicional para sus recién nacidos. Actualmente, el diseño aún es como mi esposo y yo lo imaginamos desde el principio. Y todavía guarda muchos recuerdos de él. Tendrán suficiente dinero para renovarlo como deseen. Ya no necesito un memorial. Pronto estaré con el amor de mi vida. También debería haber suficiente dinero para crear fondos para todos sus hijos, no solo para Julia. Con esta última afirmación, ambos nos miramos aún más sorprendidos. En el último año, he tenido el honor de ser parte de esta familia, y por eso siento que es necesario tratar a todos como iguales. Los he observado a ambos con los niños, especialmente a ti, Susan. He visto cómo la aceptaste incondicionalmente después de nuestra conversación al principio. Y tú, Andy, sé que tu relación con Danny siempre ha sido un poco tensa. Pero en los últimos meses, ha mejorado. Por favor, acepten mi regalo. Nos quedamos en silencio y asombro antes de subir para abrazar a Michelle en grupo. El abogado preparó todos los documentos para que firmáramos, especialmente en lo que respecta a Julia. Después de la muerte de Michelle, nadie quería ocuparse de los trámites y discutir cuestiones de bienestar infantil. Después, Michelle habló con Julia. Ella, por supuesto, sabía que su madre estaba enferma, pero a los 5 años, no entendía lo que realmente significaba. Después de un largo tiempo, Julia se acercó a mí y dijo, «Tía Susan, mamá me dijo que ahora serás mi mamá. ¿Necesito llamarte mamá también?» Con lágrimas, la senté en mi regazo y le dije, «Julia, tu mamá siempre será tu mamá. Desafortunadamente, Dios quiere que esté en el cielo pronto. Pero incluso cuando ya no esté con nosotros, siempre quiero que la recuerdes como tu mamá, y quiero que siempre la lleves en tu corazón. Es una mujer maravillosa, una excelente amiga para el tío Andy y para mí, y al mirarte, veo que también fue una gran mamá para ti. Es un gran honor para mí que tu mamá me haya pedido que asuma el papel de mamá en el futuro, pero no quiero reemplazarla en tu corazón. Con gusto ocuparía un lugar junto a ella, y depende de ti decidir cómo quieres llamarme». Con estas palabras, nos sentamos durante media hora, llorando juntas en silencio. Un tiempo después, la vi hablar con Andy en el patio. Nunca pregunté, pero juzgando por lo que vi, fue emocionalmente desgarrador. Hay 3 fotos que mantendremos en la mesita de noche de Julia. Una de su hermosa madre, otra de Julia con su madre, y una de Michelle entre Andy y yo con Danny y Julia frente a nosotros. En los últimos 2 meses, la salud de Michelle empeoró rápidamente. Sus médicos se sorprendieron de que se mantuviera viva durante tanto tiempo, pero concluimos que nuestro amor la ayudó a aferrarse. Al final, su cuerpo sucumbió al cáncer. Fue desgarrador ver a la mujer que una vez fue hermosa sufrir por la enfermedad. La mantuvimos en casa con nosotros todo el tiempo y contamos con la ayuda de los servicios de hospicio. Su hogar se convirtió en nuestro hogar. Andy y yo vivíamos en una de las habitaciones de invitados, mientras que Michelle ocupaba su habitación principal. La semana pasada, rara vez recobraba el conocimiento. Andy y yo estábamos siempre a su lado. Los niños a menudo se quedaban con nosotros cuando nos sentábamos con ella. En su última hora, recobró el conocimiento. Los 4 estábamos con ella, Andy y yo sosteníamos cada una de sus manos, Julia yacía junto a Michelle, llorando en silencio, y Danny se apoyaba en su cama. Michelle nos miró a cada uno suavemente y dijo, «Andy y Susan, los quiero a ambos. Por favor,
no dejen que nadie se interponga entre ustedes de nuevo. Dani, no soy tu madre, pero sería feliz si alguien como tú fuera mi hijo. Julia, estoy orgullosa de ti, y sé que crecerás para ser una mujer increíble. Sé que Andy y Susan serán buenos padres para ti. Los quiero a todos. No lloren demasiado, pronto estaré en los brazos de mi esposo. Con estas palabras, cerró los ojos y dejó escapar un último suspiro. Nos quedamos allí, sumidos en nuestro dolor. La enterramos junto a su esposo. Nunca lo conocimos, pero debe haber sido una persona maravillosa para Michelle. En su lápida escribimos, Michelle, una excelente amiga y una maravillosa madre, reunida con el amor de su vida. Por eso estamos aquí. El funeral ha terminado oficialmente, pero los 4 aún estamos parados frente a su tumba con todas las flores. Ayer, le pregunté a Andy y Julia si estaría bien para ellos si le pusiera a uno de mis gemelos Michelle, si es niña, o Michael, si es niño, en honor a Michelle. Todos están contentos con mi decisión.